Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lección número 9. Para el 30 de noviembre de 2024. La fuente de la vida. Sábado 23 de noviembre. Para memorizar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. En el Evangelio de Juan, cuando preguntaron a Jesús quién era, respondió, comillas, yo soy. Una referencia inequívoca a la deidad, al Señor mismo, quien se ha identificado así al presentarse ante Moisés en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. Éxodo capítulo 3, verso 14. Y este mismo Dios, el yo soy, se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria que, como el Hijo único, recibió del Padre. Juan capítulo 1, verso 14. El título Yo soy está presente en todo el Evangelio de Juan. El versículo para memorizar de esta semana refleja ese tema. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, verso 6. El yo soy es la luz del mundo, el pan de vida, la puerta de las ovejas, el buen pastor y la vid verdadera. Esta semana continuaremos estudiando la revelación de Dios que nos ofrece Juan. También exploraremos más a fondo el rechazo de Jesús por parte de algunos, a pesar de las poderosas evidencias de que era el Mesías. Estudiaremos este fenómeno por dos razones: para evitar el mismo error y para considerar cómo podemos alcanzar a quienes corren actualmente el peligro de cometer ese error. Domingo 24 de noviembre. En él estaba la vida. En Juan capítulo 1, verso 1, el apóstol afirma claramente que Jesús es Dios, el Hijo Divino. Por consiguiente, en Juan capítulo 1, verso 4, comillas, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, la referencia a la vida aquí tiene que ser la vida divina, la autoexistencia eterna subyacente. Puesto que Él tiene vida en sí mismo, puede entregar su vida y volver a tomarla. Juan capítulo 10, verso 17. Y por la misma razón, puede dar vida a quien Él quiera. Juan capítulo 5, verso 21. Comparar con Juan capítulo 14, verso 19. El término vida, zoe en griego, aparece 36 veces en el Evangelio de Juan, aproximadamente el 25% del total en el Nuevo Testamento. En Juan capítulo 1, versos 4 y 5, además de referirse a la fuente de la vida en nuestro planeta, la palabra también está vinculada a la salvación. A lo largo del resto de Juan, esta idea de vida, zoe, se expresa con mayor frecuencia como vida eterna, la promesa de salvación. Ver Juan capítulo 3, versos 15 y 16 y verso 36, capítulo 4, verso 14 y versículo 36, capítulo 6, versos 27, 40, 47, 54 y 68, capítulo 10, versos 27 y 28. Así, aquel que trajo la vida a la existencia en ocasión de la creación es el mismo que trae la salvación, la vida eterna, a un mundo perdido. ¿Por qué vino Jesús a esta tierra? Juan capítulo 1, verso 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 6, verso 40.
Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 12, verso 27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versos 14 y 15. Así como la serpiente de bronce tomó el lugar de los israelitas que habían sido mordidos por serpientes, Jesús tomó nuestro lugar, es decir, el de quienes hemos sido golpeados por el pecado. Él asumió el castigo que nos correspondía, a fin de que pudiéramos recibir la vida que le pertenece. Cristo también desea que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Juan capítulo 10, verso 10. Así pues, a cuantos lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no nacieron en forma natural, por voluntad humana, ni por el deseo de un hombre, sino que nacieron de Dios. Juan capítulo 1, versos 12 y 13. Cristo vino a revelarnos al Padre, porque a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Juan capítulo 1, verso 18. Al contemplar el carácter de Jesús, contemplamos el del Padre. ¿Qué podemos aprender acerca del carácter del Padre por medio de la vida de Jesús? ¿Por qué esta revelación es una noticia tan buena? Lunes 25 de noviembre. Palabras de vida eterna. Escucha Juan capítulo 6, versos 61 al 68. Cuando Jesús preguntó a los discípulos si querían dejarlo, ¿cuál fue el significado de la respuesta de Pedro? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Pedro acerca de la vida eterna están conectadas con un tema que recorre todo el Evangelio de Juan, una concentración de fraseología sobre la vida eterna. Aparece en Juan capítulo 6 en el contexto de la alimentación de los 5,000. Juan capítulo 6 versos 27, 40, 47, 54 y 68. Jesús dice que Él es el pan de vida. Juan capítulo 6 verso 35, lo que significa que su vida, su muerte y su resurrección son la fuente de la vida eterna, de la salvación. La expresión comillas vida eterna y sus equivalentes aparecen al menos 17 veces en el Evangelio de Juan. No se refiere allí a una existencia espiritual,
a formar parte de un ser eterno o algún otro concepto etéreo, sino al poder vivificante que produce salvación y da sentido a nuestra existencia actual y a la vida sin fin, cuando regrese nuestro Señor. Así como Jesús se hizo carne, la resurrección de la que Él habla ocurre en el tiempo, en el espacio, en un cuerpo material. Es una resurrección de entre los muertos, una renovación de la vida que una vez tuvimos en el Edén. ¿Cómo recibimos la vida eterna? Juan capítulo 3 versos 15 y 16. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 5 verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Versículo 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan capítulo 12, verso 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan capítulo 20, verso 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Solo por la fe creemos que Jesucristo vino a vivir y a morir por nosotros. Recibimos esta fe como un don o regalo, pero debemos elegir conscientemente entregarnos a Jesús, arrepentirnos y reclamar su sangre para recibir el perdón y la limpieza del pecado. Cuando Jesús preguntó a Pedro si él también se iría, su respuesta fue: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan capítulo 6, verso 68. Esa declaración resume la esencia de la salvación y cómo se la alcanza. No procede de la filosofía, de la historia, ni de la ciencia, es decir, de las disciplinas humanas. Proviene de Jesús, quien, puesto que posee vida eterna, la ofrece gratuitamente a quienes la aceptan en respuesta al Espíritu Santo. ¿Cómo influye la promesa de la vida eterna en la manera en que vemos nuestra vida temporal aquí? ¿Cómo debería influir? Martes 26 de noviembre. El hecho de creer y el nuevo nacimiento. Escucha Juan capítulo 1 versos 12 y 13. ¿Qué pasos se describen aquí para llegar a ser cristiano? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan escribió su evangelio para que creyésemos en Jesús y para que creyendo tuviéramos vida eterna en su nombre. Juan capítulo 20, verso 31. En Juan capítulo 1, versos 12 y 13, este proceso se describe en dos pasos. Primero, lo recibimos, es decir, creemos en Él. En segundo lugar, Él nos da autoridad o poder para convertirnos en hijos de Dios, lo que en el versículo 13 se describe como el hecho de ser engendrados por Dios. Por lo tanto, hay un aspecto humano y uno divino en la conversión del cristiano. Debemos creer, recibirlo y estar dispuestos a recibir la luz, pero Él es quien regenera el corazón. De hecho, la fe misma es un don de Dios que resulta de oír su palabra. Romanos capítulo 10, verso 17.
Para tener una fe verdadera y permanente en Cristo, debemos conocerlo tal como está representado en la palabra. Ellen White, Fundamentals of Christian Education, página 433. El espíritu que opera en la mente humana y la ilumina, crea fe en Dios. Comentarios de Ellen White, Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 7, A, página 915. Quienes creen y aceptan al Hijo como el Mesías reciben la vida eterna. Juan también hace hincapié en aceptar o creer la palabra que Jesús pronunció. Juan capítulo 5 versos 24, 38 y 47. La función del Espíritu Santo es producir convicción. Juan capítulo 16 versos 7 y 8. Comparar con Romanos capítulo 8 verso 16. Escucha Romanos capítulo 8 verso 16. ¿Qué principio se expresa aquí acerca de la salvación en Jesús? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La fe bíblica, basada en la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, es el fundamento de nuestra fe. La fe, la gran bendición, el ojo que ve, el oído que oye. Ellen White en Los lugares celestiales, página 106. El enfoque humanista de la fe afirma que debemos encontrar un fundamento para la fe y luego creer. Por el contrario, el enfoque bíblico afirma que la fe es el fundamento, un don de Dios. Efesios capítulo 2, verso 8. Primera de Corintios capítulo 1, versos 17 al 24. Capítulo 2, versos 1 al 6. Empezamos con el fundamento que es la fe y a partir de allí crecemos en comprensión y gracia. Si alguien te preguntara ¿en qué se basa tu fe?, ¿qué responderías? Miércoles 27 de noviembre. Rechazar la fuente de la vida. Algunos de los relatos más tristes de toda la Escritura aparecen en el Evangelio de Juan. Comillas, la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no las extinguieron. En el mundo estaba aquel que es la luz, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, y los suyos no lo recibieron. Juan capítulo 1, versos 5, versos 10 y 11. El yo soy fue rechazado por muchos de los suyos. No es de extrañar que Pablo advirtiera más tarde, no pierdan pues su confianza. Hebreos capítulo 10, verso 35. Como hemos visto una y otra vez, Cristo fue rechazado porque la gente no aceptó su palabra. Comillas. El modo de pensar humanista contemporáneo comienza con la duda. Las personas cuestionan todo para así poder determinar lo que es verdad. Aceptan como conocimiento seguro aquello que sobrevive al fuego de la interrogación rigurosa, algo en lo cual tener fe. Algunos aplican el mismo método a la Biblia, sometiéndola a interrogatorio desde puntos de vista científicos, históricos, psicológicos, filosóficos, arqueológicos o geológicos, para así determinar qué es verdadero o falso en la Biblia. El método en sí mismo se inicia y construye sobre la desconfianza en la veracidad de las Escrituras. Cristo preguntó, «¿Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra?» Lucas capítulo 18, verso 8. Edward Sinse, Roland Hesgan, La certeza de la segunda venida. Florida, Haces 2000, páginas 82 y 83. Escucha Números capítulo 13, versos 23 al 33. ¿Cuál fue la diferencia entre los dos informes de los espías acerca de Canaán? Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento como un racimo de uvas.
el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Ateo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. El pecado de los hebreos en Cades Barnea fue dudar de la palabra de Dios, quien les había ordenado que subieran y tomaran posesión de la tierra. 2 espías fueron enviados a Canaán para observar la tierra. Regresaron con 2 informes. La mayoría dio un informe negativo. Hay gigantes en la tierra, ciudades amuralladas, armas que nunca antes habíamos visto, y ejércitos bien entrenados. Por el contrario, hemos sido esclavos en la tierra de Egipto con poca experiencia militar. 10 espías votaron que no debían avanzar, basándose en la abrumadora evidencia desde el punto de vista humano. 2 espías votaron que sí, basándose en su fe, en el poder abrumador de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos evitar cometer el mismo tipo de error? Por otra parte, ¿cómo evitamos caer en la presunción de hacer algo insensato creyendo que es la voluntad de Dios y que por lo tanto no podemos fracasar? Jueves 28 de noviembre. Condenación. Comillas. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Todo el que hace el mal odia la luz, y no quiere salir a la luz por miedo a ser descubierto, pero el que vive de acuerdo con la verdad viene a la luz. Juan capítulo 3 versos 18 al 21. Comparar con Juan capítulo 1 verso 10. ¿Por qué las personas son objeto del juicio? Juan capítulo 3 versos 18 y 36. Verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Juan capítulo 5 versos 24 y 38. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Verso 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió
vosotros no creéis. Juan capítulo 8, verso 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan capítulo 12, verso 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El rechazo de Jesucristo, la luz del mundo, nos deja expuestos a la duda y a las tentaciones del diablo. Significa pasar de la luz a las tinieblas. Eva recibió luz acerca de cómo relacionarse con el árbol que estaba en el centro del jardín. Satanás la tentó a cuestionar la luz. Ella puso a prueba la palabra de Dios, razonando que un Dios de amor no destruiría a las criaturas que él había creado. También se apoyó en los datos de sus sentidos. La serpiente había comido del fruto y ahora era capaz de hablar. Razonó que tal vez la serpiente tenía razón. Pensó que si comía del fruto sería como Dios. Engañada se apartó de la luz y su marido eligió el mismo camino. Escucha Mateo capítulo 4 versos 1 al 4. ¿Qué principios utilizó Cristo en el desierto de la tentación para combatir los engaños de Satanás? Mateo capítulo 4 versos 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo tenía a su disposición la misma herramienta de pensamiento humanista que utilizaron Adán y Eva, los antediluvianos e Israel en Cades Barnea. Podría haberse preguntado por qué un Dios de amor dejaría a su hijo en el desierto durante 40 días y 40 noches sin comida ni protección. También podría haber decidido probar su filiación. Convertiré estas piedras en pan. En lugar de eso, respondió con la palabra de Dios. Operó en el nivel de las cosas celestiales, en lugar de hacerlo según los patrones terrenales de pensamiento. Cuán fácilmente podría haber racionalizado su camino hacia una decisión equivocada, algo que tantas personas, incluso personas de fe, hacen a menudo. Viernes 29 de noviembre. Para estudiar y meditar, lee en el deseado de todas las gentes de Ellen White los capítulos Dios con nosotros, páginas 11 a la 18, y Controversias, páginas 553 a la 561. Al condescender a tomar sobre sí la humanidad, Cristo reveló un carácter opuesto al carácter de Satanás, pero se rebajó aún más en la senda de la humillación, y estando en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, verso 8. Así como el sumo sacerdote ponía a un lado sus magníficas ropas pontificias y oficiaba en la ropa blanca de lino del sacerdote común, así también Cristo tomó forma de siervo y ofreció sacrificio. Él mismo fue el sacerdote, él mismo fue la víctima. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Isaías capítulo 53, verso 5. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiéramos ser tratados como Él merece. Fue condenado a causa de nuestros pecados, en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado.
Él sufrió la muerte que era nuestra para que pudiésemos recibir la vida que era suya. Gracias a sus heridas fuimos sanados. Isaías capítulo 53, verso 5. Ellen White, El deseado de todas las gentes, páginas 16 y 17. Preguntas para dialogar. 1. Jesús dio tanto para salvar al mundo. ¿Cuáles consideras que son las mejores maneras de ayudar a otros a percibir esta asombrosa verdad y acudir a Él con fe? 2. ¿Cuáles son las diferencias clave entre la toma de decisiones en el nivel mundano y la forma de hacerlo sobre la base de la revelación divina? 3. ¿Cómo armonizan la lógica y la razón con la comprensión de la palabra de Dios? ¿Qué razones lógicas y racionales tenemos para creer? ¿Cómo señalan el cumplimiento de las profecías o la asombrosa belleza y complejidad del mundo creado de manera lógica y racional a la existencia de Dios y la verdad del plan de salvación? 4. Comenta en la clase tu respuesta a la pregunta final del martes. ¿En qué se basa tu fe? Si alguien te preguntara por qué crees en Jesús y en las afirmaciones del Evangelio, ¿cómo responderías?